Okay, as we carry on, Al continuar, we want to look at in more detail, the meta-narrative of scriptures. quiero ver con más detalle esta metanarrativa de las escrituras. We want to get to the chief end of the history of redemption. Queremos llegar a ese fin principal de la metanarrativa. We want to answer the question, why were we made? Queremos responder la pregunta, ¿por qué fuimos creados? Why did sin enter the world? ¿Por qué el pecado entró al mundo? Why did Jesus come? ¿Por qué Jesús vino? Why did this happen and that happen? ¿Por qué esto pasó o aquello? Like, why this? Why that? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Eschatology answers the why of everything. La escatología nos da la respuesta de ese por qué. And for us to understand the why, Y para entender el por qué, we need to go back to the beginning. tenemos que volver al principio. You can determine where a rocket's going to land. Uno puede determinar dónde va a caer un cohete. Once you can see a rocket take off, Una vez uno lo ve salir y despegar, scientists can determine where it's going to hit. un científico puede determinar exactamente dónde va a caer. You gotta, if you get just a little bit of watching it, Si uno puede verlo solo por unos segundos, you can determine the speed. puede determinar su velocidad. And if you know the speed, Y si uno conoce su velocidad, then you can look at the trajectory. puede ver el ángulo. And with those two factors, Y con esos dos factores, you can calculate uno puede calcular the end. el fin. And so we're going to go to the beginning. Vamos a ir al principio Now we want to know where the rocket's going to y end. queremos ver dónde va a caer ese Where cohete. the rocket hits, that's the Y eschatology. donde ese cohete cae es la But escatología. we want to go back to the beginning Pero queremos volver al principio and see where it took off from. y ver de dónde se despegó. And by looking at the beginning, Y al ver su principio, we can see the trajectory of where the vamos a rocket poder ver goes. su trayectoria. The beginning tells us a lot about eschatology. El principio nos dice mucho acerca del fin, de la And so escatología. we see that there is a purpose of humanity. Vemos que sí hay un propósito para la humanidad. There was a reason God made the world. Había un propósito por el cual Dios creó el He mundo. wasn't just playing around. No estaba jugando, He had an eschaton. él tenía un escatón, un He had a final, purpose. tenía un propósito, He had a conclusion in mind. tenía una conclusión en mente. And that purpose of humanity. Y ese propósito de la humanidad, And we do believe that humanity is the crown of all of y sí creemos que creation. la humanidad fue esa corona sobre toda la creación. God made the stars. Dios hizo a las estrellas, He didn't make us for the stars. no nos hizo a nosotros He made para the, el bien de las estrellas, he made the stars for sino us. hizo las estrellas para nosotros. And though the earth rotates around the sun, Y aunque la Tierra gira alrededor del Sol, the earth wasn't made for the sun. la Tierra no fue creada para el Sol. The sun was made for the El earth. Sol fue creado para la Tierra. All of the universe was made for the earth. Todo el universo fue creado para la Tierra. And all the earth was made for humanity. Y toda la Tierra fue creada para Because la humanidad. only the humanity is made in the image of God. Porque solo la humanidad es creada de manera distinta So en la imagen de The Dios. history of the universe Por eso la historia del universo has to be understood by the history of the human race. tiene que entenderse a la luz de la historia de la humanidad. So we want to understand the conclusion of the universe. Hay que entender la conclusión del universo. The stars fall down when the end comes. Al final describe las estrellas cayéndose del Because cielo. once the human race is concluded, Porque cuando hay el fin de esa humanidad, there's no longer a purpose for the stars. ya no hay propósito para las estrellas. So what is the purpose of the humanity? ¿Cuál es el propósito de la humanidad? We find the purpose at the beginning. Vemos el propósito al principio. Now, when you go and build a business, Cuando uno empieza un negocio, and you need some money to get things going, necesitas dinero para empezar, you go to the para bank. arrancar. You go to the bank and ask for a loan. Vas a un banco y pides un préstamo. And if you don't have a clear mission statement, Y si uno no tiene una misión clara, they won't give you the el money. banco no te va a prestar el dinero. Every business Cada negocio needs to have a mission statement. necesita una misión. The mission is the purpose. Su misión es su propósito. It gives you the meaning of existence. Da sentido a su existencia. What are you doing this for? ¿Por qué estás haciendo esto? If you can't answer that simple Si question, no puedes responder esa pregunta sencilla, you don't know what you're doing. no sabes qué estás haciendo. We need to ask that about ourselves. Y necesitamos hacer esa pregunta de nosotros What am I mismos. doing this for? ¿Por qué estoy haciendo esto? And if it's like, I don't know, Y si la respuesta es no sé, then you don't know what you're doing. no sabes qué estás haciendo. God knows what He's doing. Dios sabe lo que está haciendo. He had the end determined before Él the tenía beginning. el fin
determinado antes del principio. He determined the conclusion before he Él ya conocía la conclusión antes de put empezar, out the details. antes de dar los detalles. And so we need to think that way. Así necesitamos pensar. And so we can see at the very beginning in Genesis, Y por eso podemos ver al principio en Génesis we see that there's a purpose for everything. que hay un propósito para todas las We cosas. see this in Genesis chapter 1. Vemos esto en Génesis 1. You got your Bibles, turn to Si Genesis tienen su 1, Biblia ahí, abre por favor en Génesis verses 26 to 28. en 1, 26 a 28. Okay. No. I'm calling the end purpose of the human race. Yo voy a llamar ese fin principal o final de la humanidad, The kingdom mandate. ese mandato del reino, Kingdom mandate. el mandato del reino. So I'll explain that as I go. Y voy a ir explicando esto a lo largo But del what does estudio. the kingdom mandate include? ¿Qué incluye el mandato del reino? And we can say this is the mission statement of the kingdom. Es esa misión del reino, This is the purpose behind the kingdom. el propósito detrás del reino. And so we'll see in Genesis that God created a kingdom. Vemos en Génesis que Dios estableció un It has, reino. had all the ingredients of a Tenía kingdom. todos los ingredientes necesarios de un reino. God is the ruler. Dios su rey. God is the king. Dios el Señor. A kingdom has three elements. Un reino necesita tres cosas. A king, Un rey, a people, un pueblo, citizenship, una ciudadanía and a territory. y un territorio. So what is the kingdom? ¿Y qué es el reino? The kingdom of Ecuador ¿Qué es el reino del Ecuador? extends to its borders. Se extiende hacia sus límites. And that's why we're mad at Peru. Y por eso estamos enojados con los peruanos. But a kingdom includes borders. Pero un reino incluye límites. It includes a president, Incluye un a presidente, king, un rey and it includes its citizenship. y su ciudadanía. Those are the three basic elements of a kingdom. Y esos son los tres elementos principales When de un God reino. created the world, Cuando Dios creó el mundo, we have the territory, tenemos el territorio, we have a king, tenemos el rey we have a y citizenship. ahora tenemos una ciudadanía, Adam and Adán Eve. y Eva. And Adam was not fit to be alone. Y Adán no era apropiado para él estar solo. It wasn't good for him to be alone No estaba bien, because he couldn't fulfill his porque purpose no alone. podía cumplir su propósito. Because we'll see this. Como vamos a ver, God made man as the crown of creation Dios hizo al hombre como la corona de la creación, because only man is made in the image of God. porque solo el hombre es criado a imagen de And Dios. the image of God includes righteousness Y la imagen de Dios incluye la knowledge of justicia, God. el conocimiento de Dios and sonship of God. y es ser el hijo de Dios. And these are the very things that are necessary Y esas son las mismas cosas to necesarias fulfill the kingdom mandate. para que él pueda cumplir su mandato So de reino. he made us proper instruments. Nos hizo a los humanos instrumentos apropiados para la misión. Animals can't do it. Los animales no lo pueden hacer. It's trying to use the wrong instrument to do the Es wrong tratar job. de usar el instrumento, la herramienta equivocada para el cierto trabajo. When I work on my vehicle, Cuando yo trabajo con mi carro, I never have the right tool. nunca tengo la herramienta necesaria. So I try to improvise Trato de improvisar and I pick the wrong tool y escojo la herramienta equivocada and I crack my knuckles. y me golpeo la mano I get frustrated y me frustro because what I'm using porque lo que estoy usando is not designed to do the no job. tiene diseño para cumplir el trabajo que le estoy God haciendo. made man in his image Dios hizo al hombre a su imagen so he would be proper at doing the job. para tener lo necesario, lo apropiado para That cumplir he su would trabajo, be able to do the para job. poder cumplir su trabajo. But man wasn't able to do it alone. Pero el hombre no pudo hacerlo solo. And so at the beginning of creation, Entonces, en el principio de la creación, he made man él crió al hombre and man walked around y el hombre caminaba and he named the animals. y él nombró a los animales. And he noticed one thing about all the animals. Y notó algo acerca de los animales. Each one of them had a partner. Cada uno tenía su compañero. You know, the giraffes, male giraffes had a female giraffe. Las jirafas tenían varón y hembra. He observed that. Él observaba esto. So he starts looking around. Empieza a mirar alrededor. And I think in naming the animals, Y yo creo que al nombrar los animales, he started to sense his loneliness. empezó a sentir su soledad.
But it's not just that that man's not made to be alone because Pero he'd be lonely. no es solamente que el hombre no fue creado para estar solo, para no tener soledad, Okay, but man is not made alone because you don't have morality without two. Dios, el hombre no es criado, no está bien que él esté solo, porque uno no tiene moralidad If God was sin otros. if God wasn't a Trinity, Si Dios no fuera trino, how could he be loving? ¿cómo podría amar? The Father, love is the pouring out. El amor es el verterse, Loving is the giving. el amar es darse, a It's sí mismo, have an affection for another. es tener afecto a alguien más. And the Father loves because the Father loves the Son. Y el padre ama, porque And el the padre son ama loves- a su hijo, Son loves the y Father. el hijo ama al padre. That's not selfishness. Eso no es egoísmo, That's mutual giving each eso other es glory un darse el uno al otro and mutuamente enjoying the companion and y fellowship. disfrutar del compañerismo y And comunión, because God is holy, porque Dios es He's santo, never selfish within the nunca Trinity. es egoísta dentro de la Trinidad, Morality is rooted in His Trinitarian porque la being. moralidad se basa en su ser trino. And so if man's going to represent that, Y si el hombre va a representar, He- ser imagen de he ese Dios, needs other humans. necesita a otro. But there's another reason. Pero hay otra razón también. Man can't procreate alone. El hombre no puede procrear o reproducir And solo. we'll see how important that is for the purpose of humanity. Y eso, vamos a ver por qué eso es tan importante para el propósito. So all this is under the kingdom mandate. Todo esto está bajo el mandato del reino. That God made a kingdom Dios creó un reino and He has a purpose y before. tiene un propósito para ese And He reino. made man to be a proper instrument to Y carry creó out al that hombre para purpose. ser un instrumento apropiado para ese reino. So let's look at the various elements of the kingdom Entonces mandate. vemos esos elementos del mandato del reino. First, they were to be sons of God. Primero, tenían que ser hijos de Dios. We see this in verses 26 through 27. Vemos esto en versículos 26 a 27. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Crió pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. So we're made to be sons of the king, Fuimos criados para ser hijos del rey. and therefore we're to be joint rulers Y with por lo Christ. tanto, We're somos, joint with somos God. diseñados para ser vicerregentes, compañeros de reino con Dios. So he says to Adam, Y entonces le dice a Adán, go and take dominion. ir y tomar dominio, Go and rule as my ir y vice-regents. reina como, ve y reina como mi vicerregente. Under my authority, Bajo mi autoridad, I've given you authority yo te he dado autoridad over the animals. sobre los animales, Rule over them reina sobre ellos and over the whole earth. y reina sobre toda la tierra. Go and take dominion over the earth. Va y toma dominio de toda la tierra, Conquer it. conquístalo, Rule over it. rígelo, Subdue it. sojúzgalo. Bring the earth into subjection under your feet. Lleva toda la creación bajo la sujeción debajo de tus pies. I look at this beautiful ground. Yo veo este campamento tan hermoso. When you go beyond the borders of this ground, Y cuando uno sale de los límites de ese campamento, it's not cultivated. no hay la misma cultivación. It's not mowed. No se ha cortado el césped. It's well kept within the ground. Todo está bien cuidado dentro de los límites. And think of it in the Garden of Eden. Y piensa del jardín del Edén. It had this boundaries. Tenía ciertos límites. And they were go into expand the boundaries. Y la meta era ir y expandir esos límites. Take the borders Tomar esos límites, and fronteras, keep on expanding it. expandirlas más allá. The Garden of Eden was to grow. El jardín del Edén tenía que expandirse. The Garden of Eden was the boundaries of the kingdom. El jardín del Edén eran las fronteras del reino. And Adam was to expand the Garden of Eden throughout the Y whole Adán earth. tenía que expandir ese jardín, ese reino, por todo el mundo. So they're to rule. Entonces tenía que regir And they're to enjoy God's fellowship. y tenía que disfrutar de la They were comunión con made to be Dios. sons to have communion with God. Fueron criados para tener comunión con Dios como hijos. And they were to be function as priests and prophets. Y iban a funcionar también como profetas y sacerdotes. Being made in God's image, they were to mirror the righteousness of God on earth. Siendo criados a imagen de Dios, debía de reflejar la justicia de Dios en la tierra. Man was made to be a mirror of El God. hombre fue criado para ser un espejo de Dios. So we were to reflect God.
Entonces, el hombre debe reflejar a Dios. In the kingdoms of the old En los kingdoms, reinos antiguos the Roman Empire, del Imperio Romano, por ejemplo, the emperor would put his image on the el coin, emperador ponía su imagen and the, sobre una moneda. and the coins were to spread throughout the whole Y empire. esa moneda debía expandirse y usarse en todo el límite, And todo su territorio. as far as the coins went, Y hasta el alcance de esas monedas was as far as his kingdom era expanded. hasta donde llegaba su reino. And he put his image on the Y coin puso ahí su imagen en la to moneda tell everybody this belongs to me. para decirle a todos los que la veían que This- ese es mío. This realm is mine. Este reino I'm es ruling mío. over all this. Ese territorio es mío y yo estoy reinando Well, sobre God's todo. going to rule, Dios va a reinar and he's going to rule through his vice regions. y va a reinar a través de sus So he put viceregentes. his image on Se us. pone su imagen sobre nosotros. So when we see each other, Que al verlos unos a los we're otros, seeing God's ruling over vemos que creation. Dios reina sobre la So creación. that God would receive the Porque glory. Dios recibe la We would see gloria God's righteousness y in his vemos la images. justicia en otros de su And imagen. as we would go and bear the image of Y al God, nosotros ir y llevar esa imagen and as we would go and bear the righteousness of God, y nosotros y producir la justicia de Dios and we would bear the glory of y God, llevar la gloria de Dios and we would bear the y dominion of llevar el God, dominio de Dios and we're to cover the face of the earth, y cubrir la faz de la tierra and therefore the glory of God y así llenar con la gloria would de spread Dios across the y earth iba a expandirse sobre toda la tierra through his image a bearers. través de los portadores de su We imagen. were to represent his glory, Nosotros debimos representar su gloria, but sin ruined that. pero el pecado lo arruinó. Sin is anything that comes short of the glory El of God. pecado es aquello que carece, que no alcanza la gloria de Dios. This is why God's so angry with sin, Por eso Dios está tan enojado con el pecado, because it destroys his glory. porque destruye su gloria, It undermines his glory. socava su gloria. We're not just some animal. No somos meramente animales, No, we're his images. somos su imagen And we have marred that image. y hemos manchado esa And our imagen. sin puts shame on Y him. nuestro pecado le da deshonra Because a él, when we see each other, porque al vernos los we unos a get los a otros, bad view of who God is. hay una imagen mala, equivocada de quién es Dios. Do you ever knew of someone that quit going to church ¿Alguna vez has conocido a alguien que dejó de ir a la iglesia because the pastors were evil porque people? los pastores eran malvados? They saw something terrible in the pastor. Vieron algo terrible en su pastor. Maybe he was an adulterer Quizás era adúltero or a thief, o un ladrón, but the church did nothing about pero it. la iglesia no hizo nada. And then the young kid grew up in that. Y el niño creció en ese And ámbito. says, I don't want anything to do with Dice, God. no quiero nada que ver con Dios. Because if that's what God Porque is, si así es Dios, I don't want God. no lo quiero. You don't realize that pastor represents God? No te das cuenta que ese pastor representa a Dios. And the whole human race is to represent Toda la God. raza humana debe We're representar to a be Dios. his image bearers. De llevar su imagen. But rather than bringing God glory, Pero en vez de llevar la gloria a Dios, we're a poor reflection of his somos nature. un reflejo pobre y And we bring him terrible de shame él. and Y le disgrace. damos vergüenza y blasfemia. And so man was made to represent God. El hombre fue criado para representar a Dios. And they were made to take dominion. Fue criado para tomar dominio. They were made to be fruitful and to multiply. Fueron criados para para fructificarse y reproducir. We see that in verse 28. Eso vemos en versículo 28. Y les bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra, sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. So man he's a good instrument, El hombre es un buen instrumento, but he wasn't fit to do it alone. pero no tenía todo lo necesario para So hacerlo God solo. made out of man a woman. Entonces, del hombre hizo a una mujer, So together they could be para fruitful. que juntos pudieran ser Now- fructíferos. So how could Adam take the kingdom of God, ¿Cómo Adán podía tomar ese reino de Dios, the garden sanctuary, ese santuario del jardín, and expand it over the face of the y earth? expandirlo sobre toda la faz de la tierra? That would be a lot of work for one Eso man. es mucho trabajo para un hombre. And how could he represent how can the glory of God be covering the earth ¿Y cómo la gloria de Dios iba a cubrir la tierra if Adam is stuck in one si location? Adán se queda en un solo lugar? And so to fulfill this mandate,
Entonces, para cumplir ese mandato, for the glory of God to para la spread gloria around de the Dios earth, expandida en toda la tierra, there needed to be a lot of image bearers. hay que tener varios portadores de esa They were to be imagen fruitful and to multiply, para ser fructíferos y multiplicarse. the image bearers of God, so that they would spread Esos out. portadores de la imagen para ir expandiéndose. And as they spread out, Y al expandirse, they were to subdue the earth. sojuzgan la tierra. And think about this. Y piensen esto. Here, the Garden of Eden Y aquí tenemos el jardín del Edén. was large enough for Adam and Eve. Era lo suficientemente grande para Adán y Eva. It was their home. Era su casa. It was beautiful. Era hermoso. God already built their home. Dios ya les había construido una He casa. already subdued it for Ya them. ya lo había sojuzgado para ellos. But as they multiplied, Pero al their multiplicarse, children couldn't be contained in a los little niños area. no podían contenerse dentro de ese jardín. So the more they were fruitful and Entonces, mientras multiplied, más se multiplicaban they y would have- fructificaban, they'd have to start cultivating things tenían que ir outside the garden. cultivando más fuera del jardín. They would have to expand the garden. Tenían que expandir ese jardín. And they keep on having children Y tenían que seguir teniendo and hijos children e and hijos children e hijos until the whole world was hasta subdued. llenar y sojuzgar toda la tierra. And once the whole world would be subdued Y with the children of God, Cuando la tierra completa fuera sojuzgada con los hijos de Dios, and then the glory of God would cover the face of the earth. entonces la gloria de Dios habría cubierto toda la tierra. And this is the purpose. Y eso es el propósito. So write this phrase down. Escribe esta frase ahí. As image bearers, Como portadores de la imagen de Dios, man was to rule and take dominion of the earth los hombres debían tomar dominio y reinar sobre la tierra and fill it with the glory and the knowledge of the Lord. y llenarla con la gloria y conocimiento de Dios. We can see this in verse 28. Vemos esto en ese versículo 28. And this temple, Y este templo, this original boundaries of the kingdom, esos límites originales del reino, I mean, this Garden of Eden was a temple. el jardín del Edén era un templo. Now, you think to yourself, Porque uno piensa, the Bible doesn't call the Garden of Eden a la temple. Biblia no llama al jardín del Edén un templo. And just because the word temple is not used in Genesis 1 Es and 2, simplemente porque la palabra templo no se usa en Génesis 1 a 2. that it is clearly a temple. Es claramente un templo. And we need to be careful with the word concept fallacy. Necesitamos tener cuidado de esa falacia de confundir la palabra y el concepto. Just because a word is not there Simplemente porque una palabra específica no esté ahí, doesn't mean the concept is no not there. significa que el concepto no esté ahí. During the break, I want you to get a ball. En el receso, yo quiero que ustedes tomen una pelota I want to meet you out there on the yard. y quiero que me encuentren ahí en el césped. And I want us to kick that thing Y around a vamos a little bit patear esa cosa ahí por un tiempo. and see if we can get it between these goals. Y vamos a tratar de meterla entre algunos postes. Not once did I use the word No, nunca usé la palabra football, fútbol, but you all knew I was talking pero about todos football. sabían de qué hablaba, ¿no? And just because I didn't use the word football Y no simplemente porque no usaba esa didn't palabra. mean I didn't give the concept. No es of que football. no estaba dando el concepto. And so here in Genesis 1 and 2, Aquí en Génesis 1 y 2 we have the whole concept of a temple. tenemos todo el concepto All del the, templo. all the ingredients of the Los temple todos los ingredientes necesarios are listed right there. están ahí listados. We see the temple is located in a place where God dwells with man. Un templo está ubicado en un lugar donde Dios mora con el hombre. The basic concept of a temple is La idea básica de un templo is God dwelling in the presence of man, es Dios morando en la presencia, el hombre morando en la presencia which de means Dios. you have to be holy to enter into the Entonces, presence. por eso uno tiene que ser santo para entrar en esa Who can ascend the presencia. holy hill of ¿Quién God? puede ascender el santo monte del Señor? Only those who have holy hearts. Solo aquellos que tienen el corazón puro. The temple is patterned and laid out in the way of all temples. El templo tiene una organización We- parecida a los otros templos. We learn in Hebrews chapter 8 Aprendemos en en Hebreos 8, that Jesus, when he died, que cuando Jesús murió, did not enter into Herod's temple. no entró al templo de Herodes, He went into the actual temple. él entró al templo verdadero. He went into the holy of holies. Él entró al lugar santísimo. The earthly temple El templo terrenal represented the real temple. representa ese templo verdadero. And you got the outer court, Tenemos ese atrio exterior which represents the earth.
que representa la tierra. You got the inner court, De ahí hay el atrio which interior, represents the heaven, que representa los cielos, where the stars and donde moon las is. estrellas y la luna están. Then you got the holies of holies, De ahí el lugar which is santísimo, the most elevated spot. que es el lugar más elevado. That is heaven itself. Ese es el cielo mismo. And so when Christ died, Y cuando Cristo muere, he didn't go into the earthly temple. no entró en ese templo físico He terrenal. went into the very presence of the Él entró Almighty. en la presencia misma del poderoso. But the earthly court Pero ese atrio exterior de la tierra represents heaven and earth being connected. representa ese lugar donde la tierra y los cielos se conectan. It's the connection of two realms. Es la conexión entre dos esferas. There's the heavenly realm where God Hay la exists, esfera celestial donde Dios es and there's the earthly realm y where la we exist. esfera terrenal donde nosotros What is a existimos. temple? ¿Qué es un templo? It's the connection between the two. Es el punto de conexión entre los dos. It allows man to go into the presence of Es God. el lugar que permite que el hombre pueda entrar a Dios It allows God to come into the y presence of man. permite que Dios pueda entrar en la presencia del hombre. It's kind of like a wormhole into a different realm. Es como un túnel a un otro universo. And so that's what the temple is. Y eso es lo que un templo And es. so we see that in the Garden of Eden. Y eso vemos en el jardín del Edén. Adam and Eve would walk with God in the garden. Que allí Adán y Eva caminaban junto con Dios. That God was to dwell with man, Que el hombre iba a morar con Dios. and man was to dwell with God. Y el hombre iba a morar con Dios y Dios con el hombre. And so that temple was to be there. Y el templo iba a estar ahí. So when an Adam and Eve wanted to meet with God, Que cuando Adán y Eva querían reunirse con they Dios, would go into the garden. iban al jardín. They would walk in the garden. Entraban, paseaban en el And jardín. outside the boundaries of the garden Y fuera de esos límites del jardín, was the wild and uncultivated territory. estaba el territorio salvaje y no domado. And man's job was to cultivate and expand Y the el trabajo boundaries del hombre era dominar y expandir los límites so that the whole world would be a garden. para que toda la tierra sea ese jardín, That the whole world would be in the presence of para God. que toda la tierra esté en la presencia de And Dios the presence of God would be over the y whole que la world. presencia de Dios esté en toda la tierra. And so we see that the Garden of Eden Entonces vemos que el jardín del Edén has the same structure as the outer court, holy place, and the holy tiene una place. estructura parecida de ese atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. When God gave Moses instructions to build the tabernacle, Cuando Dios le dio a Moisés las instrucciones para el tabernáculo, he lays it out in 7 steps él lo detalla en 7 pasos to represent creation. que tiene paralelo y representa la creación. And in 7 days, he created the heavens and earth. Como en 7 días crió los cielos y la And in tierra, 7 steps, he gives the y outline en of the 7 pasos tabernacle. principales Moisés On, construye el on day tabernáculo. 1, God created the heavens and stretched it out like a curtain. En el primer día, Dios crió los cielos y los separó, los extendió como una cortina. And in day 1, or in the first step of the tabernacle, is the structure of the tent. Y en la primera instrucción para el tabernáculo tenemos la carpa. Day 2, God separated the heavens and the earth and the firmaments, made separation. En el segundo día, Él separa el firmamento de las aguas en la tierra. Step 2 of the instructions of the tabernacle En la segunda parte del is tabernáculo details about the temple veil. tenemos el velo del templo. Day 3, God created the waters below the firmament. En el día 3 tenemos las aguas del mar. The second step of the tabernacle was the basin of En el paso water. 3 tenemos el lavero del templo, the worship bronce, ceremony that the priests donde would iban cleanse y se themselves. lavaban los sacerdotes. Day 4, God created the light, En el día 4 the stars. Dios crió las estrellas, las lumbreras. And then in the fourth instruction of the tabernacle was the light stand, Y lampstand. en el cuarto parte de las instrucciones del tabernáculo, Dios crió el candelabro. On day 5, God created the birds. En el día 5, Dios crió las And aves. on the tabernacle instruction, the fifth part was the En la winged quinta cherubim. parte vemos una instrucción del tabernáculo de esos querubines con alas. Day 6, God created man. En el día 6 habla del hombre, la The creación del hombre. sixth part of the instruction of the Y la tabernacle sexta parte de la instrucción is del tabernáculo Aaron as the high es la priest. instrucción sobre Aarón como sumo On sacerdote. day 7,
God rested Y en el séptimo día Dios and blessed reposó his creation. y bendijo su creación And completa. then at the end of the instruction of the Y tabernacle, en la última parte de la instrucción del The seventh- tabernáculo, the seventh part is cessation and la blessing. última parte es cesar y la bendición. So we see this mirroring of the Entonces tabernacle hay cierto espejo, reflejo entre el tabernáculo y el jardín. is recreating the Garden of Eden. Ese tabernáculo recrea What o Adam hace and- de nuevo what Adam el jardín del Edén. What Adam and Eve ruined. Lo que Adán y Eva The reinaron. tabernacle is a picture of it being reestablished. El tabernáculo es un retrato de cómo Dios va a restablecer ese reino. Perdón, lo que Adán y Eva arruinaron, vemos en el tabernáculo que Dios lo va a restablecer. There's other elements that represents the temple. Hay otros elementos también que representan el templo en el jardín del Edén. The temple represents God dwelling with man, El templo representa donde Dios mora con el hombre. and that's represented by a mountain. Y eso se ve también en una montaña. Ezekiel 43 verse 12 says En this. Ezequiel 43, 12, This is the law of the temple. esa es la ley del templo. The whole territory on the top of the mountain. Todo su territorio sobre la cumbre del monte, por todo alrededor, será santísimo. This is why they would worship on a high place. Por eso adoraban los And lugares altos they built tabernacles on hills and y mountains. ponían sus tabernáculos sobre las colinas y montes. Why would you put the temple on a mountain? ¿Por qué ponerlo en un monte, en una montaña? Because it represents getting to God. Porque representa esa subida hacia Dios. And then another aspect about the temple Otro aspecto de este templo, is that water flows from it. que el agua fluye del templo. In Ezekiel 47, En Ezequiel 47, when you have that prophetic utterance about the temple, cuando habla de ese anuncio profético del templo, verse 1 says, versículo 1 dice, después me hizo volver a la entrada del templo y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente. Las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo, al sur del altar. so what does that say? What the Garden of Eden, we know is on a mountain. En el jardín del Edén conocemos que estaba en un monte. Why do we know it was on a mountain? ¿Y por qué sabemos? ¿Cómo Or sabemos? at que least an estaba en un elevated monte o space. en un lugar elevado. ¿Cómo sabemos eso? Even though the Bible doesn't, that Genesis doesn't use the word mountain, Aunque Génesis no usa la palabra montaña, it tells us that two rivers flowed from it, habla de dos ríos que flowed fluyen down out of it. de ese jardín. That in the Garden of Eden was the source, the fountain source of rivers. Y ese lugar del jardín del Edén fue la fuente, los manantiales y los ríos. And from that source of water Y de ese fuente de agua that helped the Garden of Eden, que alimentaba y ayudaba al jardín from del that Edén, garden sanctuary was to spread de ese paraíso del jardín, more iba a life and cultivation. expandirse y cultivar más tierra. And then also we see in Además, Ezekiel 47, En Ezequiel in the 47, passage that Taylor already en read, el texto que ya leímos, that the temple is to face the east. que el templo daba hacia el oriente. And where was the Garden of Eden located? ¿Y dónde estaba ubicado el jardín del Edén? When we go back and read Genesis 1, Cuando volvemos a Génesis, we say it was in the east. vemos que estaba en el oriente. These are not accidental coincidences. No son coincidencias o coincidencias al azar. And this is why the temple is decorated with garden Y decoration. también es por eso que el templo tiene varias representaciones de frutos y árboles. On the veil En el velo and then around the walls y alrededor de las paredes were palm trees tenemos palmeras and vegetation. y otra And, vegetación. you go into the temple. Y cuando uno entraba en el It templo, was to be a reminder of the Garden of Eden. era un recordatorio del jardín. Now, I don't know if you realize how privileged you are No sé si ustedes se dan cuenta del privilegiado que to son live in such a wonderful paradise. de vivir en un paraíso tan hermoso. There's not such fruit that abounds in Arkansas. En Arkansas no hay no hay frutos tan abundantes como I en Ecuador. enjoyed seeing all the banana trees. Me encantó ver todos los árboles de guineo aquí en el camino. Yeah, we don't have Los pineapples. bananos. We don't have pineapples growing. No tenemos piña en nuestro lugar. And so look how green things are. Ve qué tan verde todo es. This is probably what the Garden of Eden looked like. Quizás más o menos así se veía el But it jardín may del have been Edén. more fruitful, Quizás aún más fructífero, more flowers. más flores It was beautiful. y más hermoso. And we see that Psalm 92 verse 12 says, El Salmo 92
Verse 12 and 13. Versículos 12 y 13. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. So this is a picture of life, Hay un retrato, una imagen de la not vida. just rivers of water that nourish No life. simplemente ríos de agua que nutren la You vida, see such vegetation sino esa vegetación and fruitfulness. y fructificación. There's no thistles and thorns, No hay zarzas, no desert. no hay espinas, no hay desierto. It was an environment that would be easy to cultivate. Era un entorno fácil de cultivar. And by the way, let me take a side note. Tengo una nota aquí al lado. God's made this world Dios ha creado este mundo to be fruitful. para ser fructífero. It's amazing. Es asombroso. One little seed Una semilla can produce millions of seeds. puede producir hasta millones de semillas. One little seed. Solo una semilla Put it in the chiquita. ground. Ponerla en el suelo. You and I go to sleep. Nosotros vamos a dormir. We don't do anything. No hacemos nada. The ground does the work. El suelo hace la obra. The energy in the La ground, energía de la tierra misma. the nutrients and La vitamins. nutrición, las vitaminas. That one seed goes Esa una sola semilla and produces a big tree. puede producir un árbol And grande. then fruit comes out. Y el fruto empieza a And think repuntar. about all the seeds in the Y fruit. piensa de todas las semillas dentro de esa fruta. Then take all those seeds, Y de ahí toma todas esas put semillas them in the y ground. ponerlas en la tierra. And then it produces more. Y produce más árboles. It's made to be fruitful. La tierra fue In creada para abundance. fructificarse, God abundar. is generous. Porque Dios es generoso. He loves us. Nos ama. And He's made this world to be a place Y ha that would creado be este mundo a ser inhabited un lugar habitable. and supply all of our Para needs. suplir nuestras necesidades. We'd have everything we would Tenemos need todo lo que necesitamos. because the earth would supply us. Porque Dios a través de la tierra nos suple. But man was to take dominion. Pero el hombre tenía And que tomar cultivate dominio this. y cultivar esa tierra. And so there's the garden is represented in the temple. Entonces, tenemos el jardín representado dentro del templo. And here's another reason the Garden of Eden represents the temple. Otra razón por esta representación del templo o por la cual el jardín del Edén es un templo, Or maybe it's best to say this way. quizá podemos decirlo así. The garden is the original temple. El jardín es el templo original. Is that according to Ezekiel 28, Según Ezequiel 28, verses 13 through 16. Ezequiel 28, 23 a 26. No, perdón. 13. Leí mal. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda, el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste criado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios, te he eliminado, querubín protector, en medio de las piedras de fuego. Okay, so here we see that the temple was a garden of Eden. Vemos aquí el Edén, que el Edén era un templo. And it says the Garden of Eden was on the holy mountain of Y habla God. de que el jardín del Edén estaba sobre el santo monte de Dios. And in the Garden of Eden was all these precious jewels. En el jardín del Edén vemos todas esas piedras preciosas, And gemas gold. y joyas y oro. It was filled with minerals and gold. Estaba lleno con minerales precious y stones. oro y piedras preciosas. And when they were cast out from this, Y cuando fueron expulsados de esto, they were. The Bible says that they were cast out from all these resources. la Biblia dice que fueron expulsados de todos estos recursos. And this is why the temple is overlaid with gold. Y por eso en el templo vemos que también todo estaba And cubierto the high de priest oro. had precious stones. Y el sumo sacerdote tenía varias piedras preciosas en su Because- vestidura. Precious stones and gold Porque las piedras preciosas y el oro were represent tokens from heaven. representan unos regalos de los cielos. And so here we are. We have this temple structure.
Vemos aquí esa estructura de templo that God made man to dwell in. que Dios había creado para que el hombre la So habite. now we're studying eschatology, Estamos estudiando la escatología, and we're still on Genesis. pero seguimos en Génesis. But remember, you got to know what the man was designed to do. Pero recuerden, tenemos que entender cuál fue el diseño por el cual el hombre existía. What was the purpose of the kingdom? ¿Cuál fue el propósito del reino? What's the purpose of the universe? ¿Cuál es el propósito del universo? We see that the purpose of all things, Vemos el propósito de todas las cosas. yes, it's to glorify God, Es la gloria de Dios but it's to glorify God this way, y es la glorificar a Dios así, to fill the earth with the knowledge and the glory of the Lord, llenando la tierra con el conocimiento y la gloria de Dios, by being fruitful and a multiplying, través de fructificarse y expandir taking dominion over the y whole tomar earth. dominio sobre toda la tierra. And once the whole earth was populated, Y una vez que toda la tierra fuera habitada, when man was perfectly righteous cuando el hombre fuera perfectamente justo and represented God, y en representación de Dios, God would dwell over the face of the earth, Dios iba a morar sobre toda la tierra, dwell with man forever. morando con toda la humanidad por toda la eternidad. That's the purpose. Eso es el propósito. It's a glorious objective. Es un objetivo glorioso. Joy, peace, Gozo, paz, happiness. felicidad. We could call that heaven. Eso es cielo. That was the goal. Eso fue la meta. That's important to study eschatology. Es importante para entender la escatología. Eschatology is getting back to the goal. Porque cuando hablamos de la escatología estamos hablando de cómo Dios nos hace volver a esa meta original. But it answers how, Y nos responde la pregunta de cómo. because man ruined it. Nos responde la pregunta cómo, porque el hombre ya había arruinado esa meta original. And we will look at that when we come back. Y vamos a ver eso en la próxima clase. What